Venga, pues vamos allá. Bueno, buenas tardes. Gracias, Humberto y Alejandra, por encontrarnos así online hoy. Yo soy Teresa, soy cofundadora del Espacio y Centro de Creación Contemporánea Navelar en Madrid. Bueno, vamos a hacer un breve encuentro que espero que sea súper bueno, que sea nutritivo para todas hoy. Hoy vamos a hacer una iniciativa que se llama Periféricas, que nace con la intención de crear nuevas líneas de investigación dentro del espacio y a partir de, bueno, de las propuestas de expositivas que surgen en Navelar, pues lanzar pequeñas acciones que puedan ser disparadores para llevarnos a otros lugares. En este caso, partimos de la exposición de Alejandra de la Torre, que se llama La última de herencias, que, bueno, que justamente termina mañana en Navelar. Voy a hacer una breve presentación de bio de Humberto León, que estudió psicología en la UAM, en la cual obtuvo un doctorado con cum laude sobre la experiencia de la conciencia desde una perspectiva neurológica. Además, cuenta con 2 maestrías de la Universidad de Sevilla de Neurología Clínica y estudios avanzados del cerebro y conducta. Actualmente trabaja como profesor, investigador de las materias de psicología del aprendizaje y la memoria y de conducta digital en la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey. Y la artista Alejandra de la Torre, que es licenciada en Bellas Artes por la Unidad Politécnica de Valencia, que estudia también en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa durante el curso 2005-2006. Tiene un máster en producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido beneficiaria de becas como 3CMCMCV, Sí, sí. la beca Habitat Artistic del Ayuntamiento de Castellón y becas de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia en el Departamento de Pintura, entre otras. Bueno, pues hemos denominado a esta actividad psicoherencias, que vamos a hablar sobre el apego, sobre la cotidianidad, la memoria, sobre los recuerdos, a partir de la obra de Alejandra, y esa obsesión y posesión que son las palabras clave en todo su imaginario artístico. Por este lado también conversará pues aquí Humberto y nos guiará un poco hacia, bueno, pues que la conciencia humana, ¿no? Cómo explicar esta experiencia de la conciencia y cómo nacen, ¿no? Las conexiones en nuestras redes cerebrales y esta búsqueda que tenemos. Así que bueno, yo espero que sea una conversación que nos lleve y que nos traiga muchísimas cosas y aquí lanzo como un primer disparador, ¿vale? Que es por qué esa relación, ¿no, Alejandra, con la memoria, con los objetos, ¿no? En tu obra, que luego también tiene como un reflejo muy plástico en lo urbano, ¿no? Y Ujú. bueno, ya más concreto, porque la propuesta que estás haciendo en Nabel con la última de herencia son estas figuritas de porcelana de tu abuela que han aparecido dentro de ahí. Así que ahí os dejamos. Allá que voy. Bueno, hola, hola a todos. Vale, pues yo lo que voy a poneros un poco en contexto de cómo de la exposición, os explico un poco de qué va, ¿vale? Y por qué las figuritas de casa de mi abuela. Entonces voy a irme un poquito más para atrás para entender bien esto, o sea, un poquito de background. A ver, la historia es que yo, mi obra, empecé a hacer obra de este tipo porque cuando tuve que hacer una tesina para mi máster, una de las cosas que más me interesaba eran los porqués de la acumulación, porque evidentemente yo soy una persona acumuladora, ¿no? Entonces, empecé a investigar por qué me costaba tanto deshacerme de ciertas cosas, por qué les tenía tanto apego, por qué la gente pues acumula, si eso, cuál es el límite entre lo que consideramos normal y lo que consideramos enfermizo. Y bueno, me centré un poco, bueno, hay varias formas de los porqués de la acumulación, pero a mí una de las que más me interesa, porque es la que a mí me hace acumular sobre todo, es el apego bueno, por eso, porque son al final son recuerdos cosificados de alguna manera, ¿no? Entonces, utilizo eso para hablar como de diferentes cosas. En este caso, en lo que es herencias y la última de herencias, en verdad todo parte, yo siempre parto como de pequeñas anécdotas para reflexionar sobre otras cosas. En este caso me hacía mucha gracia que yo un día llegando a casa de mi yaya, pues lo que me pasó es que me volví a encontrar con esa colección de figuras de cerámica que siempre había tenido y que siempre había parecido como horrenda, ¿no? Y empecé a verles un punto y yo decía, joder, es como que esas figuritas me hacían consciente de cómo había sido y de cómo era ahora, de cómo mi pensamiento había cambiado en diferentes años, porque a la hora de observarlas, lo que yo sentía era diferente. Entonces, la idea de hacer herencias era eso, como coger un objeto que es como común a varias casas
y mostrarlas desde ese otro punto de vista, ¿vale? Y esto es lo que hago en general con mi obra. Entonces, yo me aprovecho de la memoria colectiva para, contar, o sea, para que el espectador se acerque más a mi obra. Intento que sean cosas como muy comunes. De hecho, más que, por ejemplo, si tengo que hablar de una época, de los 80, de los 70, no sé qué, evidentemente con los objetos más mainstream llegas. Pero a mí me gusta buscar en lo que está, yo que como te diría yo, en esa pequeña cosa que está en el fondo del cajón, pero al final tú cuando la ves, hace así, clac, no sé por qué, tu cerebro como que despierta el recuerdo. Y entonces me gusta como hacer esos pequeños clics, clic, 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 y con eso poder tocar como diferentes temas. No, a mí me encanta lo que estoy escuchando porque es como la cara B, ¿no? Yo, bueno, o la cara A, depende de dónde se mire, ¿no? Porque yo sí que estudio, pues, cómo afecta, ¿no? Los eventos, incluso los objetos. Y yo incluso tomando un poquito de esa atracción que puedes sentir por los objetos, ¿no? Yo creo que viene un poquito también más filogenético. Filogenético quiere decir es una atracción que se ha desarrollado a través de la especie, ¿no? Entonces, ¿por qué el ser humano, con más grado y menos grado, ¿no? Ahora podemos entrar un poquito en eso, ¿por qué se interesa por los objetos? Y los objetos realmente, a nivel teórico y científico, son herramientas y tecnologías, productos de la cultura, ¿vale? Es decir, el ser humano ha tenido una relación primero con la naturaleza, era yo contra la naturaleza, luego una relación pues social, yo contra vosotros, y luego una relación cultural, sociedad, mi sociedad contra tu sociedad, ¿no? Y estos objetos nacen como herramientas que nos permiten alcanzar y conseguir e interaccionar. Usamos los objetos, las herramientas. Al final, una herramienta, un objeto es como una extensión de nuestra mano. ¿Mm? Ahora mismo con la taza. Y lo que me dice el verídico, ¿eh, Alejandra? Ahora mismo mi cerebro no sabe dónde empieza la tabla y acaba la taza, perdón. Dónde empieza la taza Wow. y dónde empieza mi mano. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene determinados los bordes de la piel. Simplemente ahora mismo esto se convierte en una extensión que está generando peso en mi mano y mi cerebro tiene que crear circuitos para controlar el peso y usarlo. De manera. Esto es verdad, ¿eh? Hay Sí, 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 experimentos. ahora yo La estoy gente que está aquí tomando interesada podemos notas. mandar unas cuantas. Además, es un tema que toco bastante. Eh, lo integra como si fuese parte de su yo. Y ahí podemos meternos un poquito en la identidad. Es decir, yo tengo esta taza, yo lo siento como una extensión, entonces tengo que reconfigurar mis circuitos neuronales para que los esquemas sensorio-motores, si lo quiero, perdona porque me pongo así un poco técnico, pero son los esquemas de cómo se controla la taza de crearlo. Y eso es el expertise. Seguramente, Alejandra, tú cuando pintas, pues a mí me das una brocha o me das cualquier cosa y soy un analfabeto artístico, ¿no? Pero ¿por qué? Porque mi cerebro no ha interaccionado con ese objeto, pero en cambio tú sí. Y yo Qué creo que parte de esa interacción o de esa filia, ¿no? Un poquito más romántico, pues de ese amor viene porque nos permite como extender nuestra identidad a través de la cultura, ¿no? Entonces, me parece como una perspectiva bastante interesante para ser investigada en el arte. claro. Mm. Y a mí una cosa que me interesa mucho es porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo, por ejemplo, yo soy una obsesionada con yo tengo muy buena memoria, bueno, muy buena memoria que como que me gusta mucho tener como los recuerdos, las anécdotas, no sé qué, como que me acuerdo bastante. Y es mi máximo miedo es perderla, de hecho. O sea, te lo juro, tengo más miedo a perder la memoria que a morirme. Es lo que te digo. Es terrible, es terrible. ¿Sabes? Y entonces hay una cosa que yo hago mucho en mi obra, es que yo, o sea, porque yo también parto de mis recuerdos, pero tampoco quiero que mis recuerdos sean lo que está en la obra. Pero para mí, la obra me da como que me quita ansiedad porque al tenerlo allí, yo me dejo pequeñas palabras, pequeños números, yo me dejo como mensajes en los cuadros, que hay gente que los entiende, hay gente que no, pero ya para mí están ahí. Y es verdad que me es mucho más fácil como recuperar el recuerdo, aunque sea con una palabra, aunque sea con una imagen o con un objeto. O sea, ¿cómo puede ser que de repente yo vuelva a ver eso y de repente ¡pam! Me venga directamente a la mente? Es que, el... es que hay que entender la mente. La mente es asociativa. Es decir, Vale, tú cuando interaccionas con un objeto,
no estás interaccionando solamente tú y el objeto, estás interaccionando tu estado de ánimo y el objeto. Está interaccionando el ambiente donde estés y el objeto. Está interaccionando tu memoria de cómo se usa el objeto y el objeto. Está interaccionando la forma del objeto y el objeto. De manera que, de manera que se crea como alrededor del objeto como muchas asociaciones directas, ¿no? A ver si lo pongo por aquí. Si este es el Vale, objeto, tú sí. al interaccionar, el interaccionar realmente con el objeto, si este es el objeto, lo que hace más interacción, más se consolida pues, la asociación con lo que está interaccionando. Por lo tanto, cuando tú ves algo de ese cuadro, ¿no? Cuando tú estás viendo algo pues, de ese cuadro, de manera automática, y esto se llama memoria implícita, el tipo de una activación automática donde tú no tienes un cierto control, hay gente que lo confunde, y aquí voy a quitar un poco de romanticismo, hay gente que confunde intuición con la memoria implícita, ¿no? Porque es como una memoria que aparece que tú no sabes de dónde ha aparecido, pero eso está disparado de los numerosos estímulos, ¿no? Entonces, cuando tú estás cuando haces un cuadro, realmente tú lo que estás haciendo es una composición de asociaciones de ese objeto que le da sentido a tu cuadro y de manera guarda una memoria al cuadro. En verdad es muy poético, ¿no? De que de alguna manera creas como pequeños diarios, ¿cómo se llaman estos que Sí, apuntas? diarios. Sí. No, no, Sí, es que de hecho, verdad que te corta, yo siempre he dicho sí, que sí. para mí mi arte es un diario de mi vida, ¿eh? O sea, yo a través de los cuadros sé en qué momento estaba. O sea, no tengo nunca el diario escrito, pero... Ah, qué curioso, porque a mí me pasa lo mismo, pero con la música. Yo escucho Ah, música y yo sé cómo estaba en ese momento en mi vida, más que con una foto. Una foto no me dice, quizás porque no me veo yo desde claro, fuera, ¿no? Pero una claro. música sí que me activa los recuerdos. Qué curioso que a ti te Bueno, yo activa mis también. cuadros porque es como que en donde estoy más enfocada, porque yo sobre todo trabajo, sobre todo trabajo. Y eso, pero también lo que te digo, y el objeto, es que me es súper curioso cómo es la cosa que más me reaviva, pero te estoy diciendo que a lo mejor de repente encuentro una goma Milán rota, medio mordida en un sitio y de repente me viene un recuerdo que lo tenía absolutamente olvidado. Bueno, absolutamente veo que no porque como que me lo despierta. Pero es como, joder, creo que por eso también les tengo tanto apego, porque de repente como para mí son como pequeñas llaves a mi cerebro. Ta, 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 Es voy que encontrando. como que hay dos capas, ¿no? Porque estoy pensando, porque te lo despierta a ti, y aquí podemos empezar a hablar más, pues, más profundamente de lo que es el arte, ¿no? Si el arte está dirigido al público, si es una expresión del artista, si son dos cosas, si cuando empieza a ser dirigido al público deja de ser un poquito menos de arte porque es menos expresivo. Vale. No, Eso, no, que lo pregunto yo desde mis pensamientos, ¿no? Pero me llama por la atención lo de la goma Milán, ¿no? Que yo uh creo -huh. que somos de la misma generación. Sí, Entonces estaba pensando de que si alguien, ¿cómo puede apreciar una persona que nunca haya interaccionado con una goma Milán desde Milán? Y yo conozco tu obra, que me encanta, y, y yo creo que es por lo perceptivo, ¿no? Por las tonalidades, los contrastes. claro. ¿Vale? Sí, Entonces, tiene como dos capas, tiene la memoria y lo perceptivo, ¿no? Lo sí. que llama, que en tu caso creo que es más visual que auditivo. Entonces, ¿cómo tú juegas con eso también, con lo perceptivo? Hombre, claro, o sea, yo la historia es, yo, desde mi punto de vista, yo lo que hago o sea, yo puedo conectar con un recuerdo mío, pero la idea no es mostrar mi recuerdo en la obra, sino mi visión. Así como, a ver cómo explico esto. A ver. La historia es, Vas bien, eh, vas bien, vas bien. muy bien, muy bien. No, no. Es decir, como yo te comento, yo tengo otros objetos que yo sé que son como demasiado personales como para conectar con el espectador. Me interesan los que a mí me despiertan algo y creo que forman parte de la memoria colectiva. Es decir, cuando yo utilizo, por ejemplo, en este de herencias, evidentemente, si hubiese sido a lo mejor pues otra colección que hubiese tenido mi yaya, que fuese como más de mi yaya, no sé, como más única, igual no me hubiese interesado tanto, pero yo sabía que esa colección de figuras de cerámica está en el 90% de las casas de las yayas bueno, al menos de mi generación, de la gente. Entonces yo sabía que todo el mundo podría conectar con alguna de esas figuras en su casa. Entonces, Además, que buen recuerdo, ¿no? El conecto con la yaya, que es algo de lo más profundo que puede tener una persona. totalmente, totalmente. Y si no la yaya, si tú eres más mayor, igual con tu madre, ¿sabes? Pero yo sé que esa figura
todo el mundo la hemos visto en el hogar de tu tía, de tu abuela, de tu yaya, de tu padre, lo que sea, ¿no? Entonces yo conecto y probablemente el público, al menos de mi generación, la seguirá viendo hortera. Pero mi idea es decir, vale, como yo ahora la veo bien, la veo como interesante y mi lenguaje es muy urbano, digo, la voy a llevar al lenguaje, o sea, voy a hacerla interesante para todo el mundo. Por eso de ahí utilizo el lenguaje para crearle la belleza que yo le veo. No sé si ¿sí? ¿Se entiende un poco? ¿Sabes lo que quiero decir? No, 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 totalmente es lo como que te llama la atención lo que despierta, habrá que definir qué es Sí. lo que despierta, así que ya luego nos metemos ahí, pero luego hay una transformación, ¿no? Porque realmente, y a lo mejor es una conversación un poco más profunda sobre arte, de esa transformación tú también quieres expresar, ¿no? Como pues, lo que ves, ¿no? Entonces se necesita un trabajo que va más allá del simple pintar. Yo me imagino, No. pregunto desde la ignorancia, que a lo mejor por lo que estoy entendiendo es que tú estudias el cuadro antes de pintarlo. Hombre, a ver, claro, yo las composiciones, o sea, yo tardo más en diseñar la exposición y las composiciones que en pintarlos. ¿Me Qué bueno explico? que digas eso porque muchas veces se tiene, y yo lo sé porque conozco a más artistas que se clavan ahí en cómo, en el diseño y tal, pero la idea así un poco colectiva, ¿no? De que se tiene del artista es, me ha venido pues la inspiración, que sí, ¿no? Que yo sé que viene Sí, la inspiración, el bloqueo artístico también me lo conozco, pero esa inspiración es es como una burbuja que hay que mantenerla y hay que trabajarla y hay que expresarla, ¿no? claro, te puede hacer el clic en de lo que quieres hablar, es lo que te decía. Yo, por ejemplo, a lo mejor con esto de las figuras, dije, ostras, qué interesante ser consciente, viendo la figura, de cómo pensaba antes y de cómo pienso ahora. O sea, yo, es lo que decía, yo digo, yo noto el cambio de mi forma de pensar volviendo a un mismo elemento y pensando diferente. ¿Me explico? Pero en dos momentos diferentes. Es No, a decir, ver, no. Es decir, yo, por ejemplo, sabía que esas figuritas siempre me habían parecido horribles. Entonces llego un día, las veo y me empiezan a gustar. Y yo decía, ¿cómo? Claro, entonces yo ese que me empiezan a gustar que ha me hacía cambiado, ¿no? consciente, El que ha cambiado. claro, de que yo he cambiado. O sea, yo no me doy cuenta, uno no se da cuenta de que ha cambiado hasta que se enfrenta a una cosa igual y reacciona diferente, ¿no? El yo es la medida de todas las cosas, ¿no? ¿No? Yo, Interesante. Esto es a ver, psicológico. Es decir, tú en tu yo antiguo sí, sí, las veías odiaba. esa figura por lo que fuese, pero tu yo actual Sí, sí, ha habido un cambio que ahora esa figura la ve incluso bonita. Es claro. interesante. Y ese cambio de mirada era lo que yo quería mostrar también con los cuadros, porque yo lo que hice es llevarlos a mi lenguaje así como más urbano y entonces cojo esas figuras y les parece muy interesante, hagan mucha más gente, ¿me explico? Y Claro. entonces yo en ese ya tengo dos vínculos. El que conoce la figura tiene, que primero le puede gustar, o sea, por ejemplo, si tú no conoces la figura, el cuadro tiene que funcionar igual, es decir, tiene que ser al menos interesante a nivel de lenguaje. Ok. ¿Vale? Pero tú luego tienes la segunda capa, que si tú entiendes, si luego tú tienes un vínculo con la figura, o sea, tienes una doble apreciación de la obra. ¿Me explico? Entonces, Sí. para mí es lo que más claro, es lo que más me interesante me parece. O sea, la obra para mí tiene que funcionar, tengas el vínculo o no, pero yo te ofrezco que si tienes el vínculo, la conexión es como súper potente, porque Es una cosa que, completo, ¿no? claro, y una cosa que me pasa mucho en mis inauguraciones, en mis exposiciones, es que la gente me cuenta mucho las historias que tienen con los objetos que ven, Es un ¿sabes? evocador. Un Claro, evocador de recuerdo y por tanto de emociones, ¿no? claro, entonces me gusta porque también a mí me pasa ese clic, pero es que al espectador también le pasa ese clic a veces de, ¡ay! Madre mía, mi yaya tenía esas palomas iguales, no sé de dónde, ta, ta, ta. Entonces, pues también, aunque, o sea, despertar eso también me da alegría, ¿sabes? Porque veo que a la gente como que de repente le remueven cosas. Es que hay dos tipos de recuerdos, y aquí voy a sacar Uy, mi lado profesor. y yo voy a tomar nota. Hay, hay dos tipos de recuerdos. Hay la memoria declarativa y no declarativa. La memoria declarativa, el ejemplo que acabas de decir, yo de manera consciente, ¿vale? Me sitúo de acuerdo al objeto que estoy viendo, como que lo detecto en una línea temporal, me detecto a mí yo en esa línea temporal y soy capaz de revivir la narrativa, ¿no? Pues, de ese momento que el objeto ha despertado. Entonces es una manera de vivir el arte y hay otra
y a lo mejor aquí pues me aventuro, tú me dices, no, Humberto, no tienes ni idea, pero hay otro tipo de memoria que es la memoria no declarativa, y esa Ujú. memoria que se dispara sin que seamos conscientes, y es la memoria emocional. Ay, qué Porque bonito. una canción a veces nos dice, oye, qué bien me está sentando esta canción. Ya, Porque, porque esa canción no has conseguido identificar, no es que algo mágico, ¿no? Que si nos queremos poner románticos, sí es algo mágico, como digo a mis alumnas, ¿no? Les digo, pero estamos en clase y aquí hay que explicar la verdad, ¿vale? Si estamos en el bar, pues yo digo, no, hay una conexión con la canción, pero realmente lo que pasa es que el ser humano no consigue identificar el contexto de esa canción. Por lo tanto, lo único que consigue activar la canción es el aspecto emocional, no el recuerdo en sí. Entonces, qué chulo. muchas veces nos quedamos con lo emocional, aunque no sepamos saber por qué esta obra me está haciendo sentir esto. Esta obra o este objeto, ¿no? Yo te cuento una anécdota rápida para que se entienda este ejemplo perfecto. Yo vivía con unos compañeros aquí en México. Yo soy de Sevilla, pero vivo aquí en México, en Monterrey. Y bueno, tenía una historia con unos compañeros de piso, nos separamos y a los meses, y se lo dije a mi pareja, le dije a mi pareja, me quedé mirando así un coche, como que ese coche ni no sabía por qué, pero que me capturó. Y yo soy muy sensible a la autoexploración mía. Y voy para allá, me meto en el súper y me encuentro a este compañero. Ah, ¿qué pasa? Tal, aquí me pongo a hablar, nos podemos hablar por todo el súper, salimos juntos y veo justo que se va mi compañero Uy. al coche que me había llamado por la ¡Ah, atención y no claro! sabía por qué, era su coche. Y yo dije, ahí estaba, pero fue una llamada pues, de atención. Entonces, lo que es ese gusto a veces, ¿no? Que nace, esa emoción que nace, que muchas veces no sabemos contextualizar o darle un porqué y pues filosofamos, ¿no? Sobre la vida, para buscar un porqué, pero sí que es un recuerdo que no conseguimos poner el contexto. Entonces, solamente el recuerdo expresa su lado emocional, ¿no? Qué Entonces, fuerte. que me parece también que por las dos capas que hablas, ¿no? Es que o la perspectiva, que es el trabajo visual, o el recuerdo, o los dos Los juntos, ¿no? dos, Entonces, claro. el completo es los dos juntos, ¿no? Está interesante. Sí, claro, a ver, yo siempre intento como que analizar mucho. Por ejemplo, yo tengo otra obra que hice que hace como 5 o 6 años que se llamaba Las Olimpiadas y era como hablando sobre las mujeres en el deporte, ¿vale? Que antes, o sea, ahora menos mal, por suerte, o sea, en 5 años ha cambiado mucho la cosa. Ahora como que se oye, pero cuando yo Sí. saqué ese proyecto, la gente o sea, yo intentaba buscar becas, me tomaban por loca del rollo. No, Joder, ahora está un poquito hombre, y yo te bajón. digo que yo soy consciente de lo que ha cambiado en 5 años, por lo que te digo, porque como yo desde Sí, 5 años vamos. estaba haciendo ese proyecto, bueno, pues la historia es que a mí me gusta, por ejemplo, yo ahí lo que creé es la falsa colección de postres y cromos que no existió de ellas. Porque yo me gusta también analizar cómo la gente, imagínate, tú cómo tenías tu fandom, cómo eras fan antes con los postres de tu cuarto, Ah, ¿no? claro. Coleccionando Y los con la cromos. carpeta, ¿no? Y con la carpeta Con la forrada, ¿no? carpeta, hombre, claro, es que tengo otra obra que se llama Folders Carpetas, que era de cómo nos identificábamos con esto. Es que, Ah, claro, claro porque me gusta como ciertos actos cotidianos, porque lo que qué más me buena interesa es la idea. cotidianidad, ¿sabes? Como ciertos actos cotidianos nos conectan con cosas, con los cromos, el poner un póster. Parece una tontería, pero era como nosotros demostrábamos el fandom antes. Entonces, y siempre estoy analizando como eso, ¿no? Como recordando cómo hacía para esto. O bueno, incluso ahora también analizo cómo hacemos ahora para, para sentir que tenemos más conexión con una cosa, con la otra. Entonces, siempre voy pensando en eso. Y eso es Sí, lo que... ¿no? Está, porque al final lo que tú quieres conectar es con la identidad, ¿no? Es decir, la Claro, es identidad. que yo creo... ¡Buah! Es que esto es una movida, porque yo hay cosas que las hago y luego las reflexiono luego, como que las analizo luego, ¿vale? O sea, no a la hora de diseñar un proyecto, pero es verdad que creo que me interesa, yo siempre miro como, me interesa mirar el pasado, me interesan los recuerdos, pero no de una forma de melancólica del rollo, antes era mejor, ¿sabes? No es Ok. eso, pero como que me gusta ser consciente de cómo éramos para entender cómo somos, cuáles han sido los cambios y hacia dónde deberíamos ir. Qué cosas han cambiado hacia bien, qué cosas han cambiado hacia mal, los ritmos, no sé, Sí, ¿sabes? ¿no? Y además el hilo conductor es la memoria, ¿no? Porque al Claro, final, mira,
yo ahora estoy con todo el tema de ChatGPT que ha salido ahora, ¿no? Todo Sí, el sí. tema de la inteligencia artificial, pues estoy intentando crear como un bot conversacional con el que tú puedas hablar y no darte cuenta que estás hablando con un bot, ¿no? Que le digo al bot que diga una norma es que nunca puede decir que es un bot, ¿vale? Hostia, Entonces qué fuerte. pasan cosas de esas. Y entonces yo me pongo a hacerle pruebas, esto nace del qué nos hace humanos, ¿vale? Yo tuve una charla filosófica, me invitaron a un coloquio, ¿no? Y tuve una charla filosófica con filósofos sobre la inteligencia artificial y al final todo denotó en qué nos hace humanos, ¿no? Si la inteligencia artificial lo hace todo, que nos hace humanos. Y entonces estoy como intentando probar eso y realmente yo la noto cuando converso con ella para ver si la consigo detectar que es un bot, yo noto que lo que le falta son memorias. Ah, fíjate. Que lo que no tiene o la falta, que el vacío del alma son Sí, las memorias. Es decir, no tiene anécdotas, no tiene una memoria episódica quiere decir eventos en su vida relevante que marquen su carácter. Yo le pregunto por algo y se inventa una cosa y luego se vuelve a inventar otra. No hay una coherencia en la identidad, no hay una congruencia, no hay una identidad fluida. Fluida no la que llama fluida, no hay una identidad como coherente, ¿no? Y congruente. Desde aquí pues, ha pasado todo esto y ahora soy esta persona, ¿no? Y sí creo que la identidad, investigarla a través de las memorias, ¿no? Pues es una manera de cómo podemos saber cómo éramos en el pasado, ¿no? La identidad, de dónde venimos. Pues a claro. través de sus memorias, y sus memorias es sus objetos, sus tecnologías, sus libros, su Es, arte, ¿no? Y al final entendemos, ¿no? Y qué bonito el poderlo visualizar con perspectiva, ¿no? Y más ahora que vivimos en un mundo medio loco que cambia cada 2 minutos, ha cambiado, ¿no? joder, pero totalmente, totalmente. De hecho, a ver, esto yo tengo una cuestión para ti, porque claro, yo me doy cuenta que también muchos artistas nos vamos a lo que es a la niñez, a la adolescencia. Yo creo que es donde tienes como la memoria como mucho más marcada. A mí, yo te digo, o sea, yo porque soy una persona que como que soy tal, y me gusta hacer fotos porque es verdad que las fotos sí, a mí sí que me llevan otra vez al recuerdo, o sea, como que digo, bueno, al menos si lo veo en la foto, yo veo la foto y digo, ah, me acuerdo de esa noche, ¿sabes? Pero yo siempre me pregunto, ¿será que tenemos más recuerdos en la niñez y en la adolescencia porque estamos más en el presente? Es que yo no lo sé, ¿eh? A ver, ¿cómo es que me Quiero entiendes esa decir, que pregunta? si tenemos más recuerdos o son más intensos a lo mejor nuestros recuerdos en la niñez o en la adolescencia, y por eso también hablamos mucho, cuando hablamos de memoria muchas veces nos vamos a esas etapas, ¿sabes? Digo, ¿será porque somos, o sea, igual tienes menos cosas en la cabeza, no tienes que pagar el trimestre y el no sé qué, y estás más en el presente o es porque tú sientes más intenso en esas épocas? ¿Por qué será? ¿Por qué es? Cuéntame. Yo tengo ahí me voy a poner técnico. Hola, Tata. No, hombre. Hola, hola, sí, necesito datos. La memoria dice que. No, hombre. Es que, mira, yo tengo una hipótesis en cuanto a este tema y es que realmente cuando nacemos, yo sí creo, bueno, nacemos con una serie de instintos, pero no nacemos con memorias, ¿no? Hay varias teorías de por qué se llama amnesia infantil, ¿no? De por qué no nacemos con memoria. Es porque el hipocampo no está desarrollado, el hipocampo es la estructura del cerebro que se encarga de codificar y consolidar la memoria. Y hay otra un poco más psicológica, que es que el yo no está formado, ¿no? Pero a mí hay una hipótesis que me gusta mucho y es que como no tienes memoria, no tienes sobre lo que pensar, ¿sabes? Entonces, tus primeros recuerdos o tus primeras asociaciones, como hemos dicho antes, son los pilares, son tus primeros pensamientos. Es decir, tú cuando piensas sobre algo, pero si no tienes ese algo sobre el que pensar, pues no piensas. Es algo como Claro. muy tonto, pero muy de verdad. Por eso es muy importante. Y esto, pues hay psicólogos como Freud que lo decían, lo de la relación materna, ¿no? Lo importante. Y yo lo entiendo no desde un punto de vista psicoanalítico, desde un punto de vista más, eh, se llama asociacionista de psicología del comportamiento. Y es que tu primer recuerdo es con tu madre. El Claro. primer recuerdo tuyo es con tu madre. Pues la primera asociación, es decir, cuando tu madre te daba el pecho, tú asociabas madre con placer. Y ese era tu primer ladrillo.
tu primer ladrillo para pensar, para construir el imperio de tu mente era madre placer. Ahora, ¿qué pasa si le estoy dando el pecho y le aprieto aquí para quitarle el pecho? Madre, placer y dolor. O la madre que le quema o el padre que le quema. Es decir, los primeros ladrillitos están como medio estropeados, ¿no? Entonces todo el imperio está estropeado. Y eso, uniéndolo ahora con lo que mencionaba, es que son los recuerdos que más definen nuestro carácter. Qué fuerte. Cuando eres los recuerdos de la niñez son los que más definen tu carácter porque son los recuerdos sobre lo que has construido tu personalidad. Cuando la gente pierde la memoria, ¿no? Eso que le has comentado algo antes y yo estoy de acuerdo contigo, es terrible. ¿Vale? Robin Williams sufrió un proceso de demencia y dice que se suicidó, se quitó la vida justamente por eso, ¿no? No quería vivir eso y ni que nadie más lo viviera, ¿no? Pero hay una situación muy curiosa y es que cuando la gente... ¿Qué pasa cuando un adulto con demencia pierde la memoria? Pierde la más reciente, ¿verdad? No, toda su ¿Ah, memoria. pierde todas? Ya no reconoce ni a su hijo ni a nadie. No conozco todos los casos, pero muchos de los casos se vuelven personas inocentes. Se vuelven como niños. Es decir, no tiene una memoria que le esté dictando cómo tiene que comportarse en una escena. Oye, esta persona me cae mal. Qué fuerte. Como esa memoria ha desaparecido, soy un niño encontrándome de nuevo con un nuevo objeto. Y da la casualidad que los niños, que cuando uno es niño, la aproximación con los objetos, y he dicho, no es mía ya la demencia, no conozco todos los casos, pero los casos que conozco es como muy inocente pues la aproximación, ¿no? Entonces, Sí. como esa memoria, de alguna manera, la memoria te esclaviza un poco también a cómo te Fuerte. relacionas con los demás. Y las memorias más importantes son las de las niñez porque son las primeras sobre las que construyes todo tu imperio mental. Entonces, pues sí, la memoria es como el hilo fundamental para la identidad. Ya, es que ahora lo estás diciendo, digo, es verdad. Entonces nosotros, aparte que podamos hacer con un cierto carácter o algo, al final nos vamos definiendo a través de todas nuestras vivencias, claro. Claro, tú cuando te encuentras con un ex, Claro. pues tú no le das una... Bueno, a lo mejor sí, Bueno, quién igual sí, sabe. sí, sí, pero te entiendo. Que quién sabe, pero tú no vayas como si no hubiese pasado nada. Dices Claro, que ¿estás loco o qué? Si tú te encuentras con un ex, te da un abrazo como si no hubiese pasado nada, ya. eso lo que quiere decir es que algo estás tramando, ¿sabes? ¿No? Porque tus memorias no están dictando tu comportamiento, tu identidad. Bueno, Ya. pues, Oh, perdón, acabo de entrar como así de imprevisto en este momento. nada, no te preocupes. Nada, entro un poco para decir que damos un cierre a este conversatorio, algo que queráis como que no se escape, o para cerrar y ya le damos cinco minutillos o por ahí, ¿vale? Oh, venga, pues di tú, Venga, porque yo estoy aquí entusiasmada mirando. ya, Yo es que claro, esto también, es inacabable. Hombre, me podría estar tres encanta. horas escuchándole. Yo lo que diría así rápidamente sobre el conversatorio de arte y memoria es que la memoria nos conecta con lo más íntimo de nosotros, ¿no? Es una frase un poco muy general, pero yo creo que hay mucha verdad. Y sacar las memorias a un objeto, ¿no? Y en este caso un objeto artístico, pues creo que es un arte expresivo y científico, ¿no? Sería interesante, social. No sé si llamarlo científico, pero también es como social, ¿no? El sacar las memorias para expresar emociones, ¿no? Entonces creo que habría que investigar más esa relación, ¿no? Entre la memoria y la emoción y el arte, ¿no? Y cómo se puede construir a partir de esa relación. Esa sería como la gran idea que me quedo yo de esta super charla que acabo de tener con Alejandro. Buah, pues yo me quedo. Bueno, es que estoy alucinada, me encanta. Pues yo me quedo con eso, ¿no? De cómo que la memoria es clave para nuestra identidad y y con esto último es verdad que me interesan mucho los patrones sociales y creo que ahí es verdad que
no es simplemente algo anecdótico cuando lo que hago, por ejemplo, yo en mi obra, no es simplemente mostrar algo, sino me interesa a nivel social, a nivel de cómo se nos repiten patrones, a nivel de cómo nos relacionamos entre nosotros y con las cosas que nos rodean. Eso. Esa es una idea muy interesante. Mm, Nos unen muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que nos unen son los objetos. Es claro, decir, que podamos claro. conectar viendo la goma Milán Milán. o la culturita de las casas de la abuela que yo mm, me imagino ya cuál es, ¿sabes? Porque es la Ya, típica que está en el mueble este marrón que ocupa ese toda una es. pared, o casi toda una pared, que hay tres cosas, ¿no? Un plato, la culturita esa y otra cosa, ¿no? Pero sí nos conecta, al final los objetos compartidos nos conectan también. Una buena Y, yo, manera de conectar. y la conexión, yo creo que el propósito al final es reflexionar hacia nuestras propias vivencias.